¿Qué onda, gente? ¿Todo piola? Espero que se encuentren bien. Yo por mi parte me encuentro muy contento porque bueno, les traje ya el episodio 3 y ahora el episodio 4. No es que pasaron 2 semanas y sigo con la misma remera, sino que lo estoy grabando todo junto. O sea, recién acabo de terminar de grabar el episodio 3. Y hoy, en el episodio 4, les voy a estar enseñando cómo distribuir tu música. Cómo subir tus canciones a Spotify, a iTunes, a Deezer, a Tidal, a Instagram Music, a todos lados. Hay ciertas cosas que hay que entender y hay que saber sobre la distribución y sobre subir tus canciones a las plataformas digitales. Así que nada, en este video te voy a enseñar bien a detalle cómo hacerlo y qué plataforma usar. Bien, así que nada, vamos a empezar ya con el video porque sé que todos quieren saber cómo subir sus temas a Spotify, etc. Pero antes acuérdate de seguirme en Instagram, @matutesureda. Por ahí te vas a poder estar enterando de todo. Y también acordate de entrar a mi página web matutesureda.net porque por ahí vendo mis beats, vendo sample packs, loop packs, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, ahora sí vamos a empezar ya con todo esto, porque sé que mucha gente quiere saber cómo subir sus temas a Spotify. Así que nada, vamos a proseguir. Bien, yo en este episodio te voy a enseñar a cómo subir tus canciones a las plataformas. Como ya probablemente ustedes sepan, y si no saben se los explico, Spotify, Deezer, iTunes, Tidal y un montón más no funcionan como funciona YouTube. No es que, por ejemplo, si vos querés subir tu canción a Spotify, vas, te creas una cuenta y subís el archivo de la canción y ya está. No funciona así. Tampoco en iTunes, tampoco en Deezer, tampoco en Tidal, ninguna realmente. Realmente muy pocas plataformas digitales de streaming de música funcionan así. Siempre funcionan con un sello discográfico de intermediario. Lo que hacen estos sellos es, vos le envías la canción a este sello discográfico y el sello discográfico se lleva con Spotify y le envía la canción a Spotify para que Spotify la suba. Obviamente hay millones de sellos discográficos. Los más reconocidos son Sony, Warner, Universal. Esos son como los más conocidos. Hay muchísimos realmente. Hoy en día realmente vos no es que creas una cuenta en Universal y subís tu canción, sino que estos grandes sellos discográficos vienen a vos y te ofrecen contratos para que vos distribuyas a su nombre. Hoy en día, gracias a el hermoso internet, hay muchas páginas que funcionan de sellos en los cuales vos te registrás, pagás cierta cantidad de plata por año y ellos se encargan de subirte tus canciones a Spotify y a todas las plataformas. En este caso hay un montón de páginas, pero la que yo utilizo y la que más me gusta y la que más cómodo me siento es DistroKid. DistroKid es un servicio de distribución de música independiente. Realmente hay muchísimos de estos servicios y de este tipo de páginas, pero hay muchas que después a futuro te pueden traer muchos problemas, pero hay que tener mucho cuidado al momento de a quién le cedes el máster final de tu canción, porque si vos le cedes el máster final de tu canción a una página de distribución independiente muy poca conocida, después en un futuro si te volvés mega famoso te puede traer muchos problemas, porque realmente la autoría de esa canción la tiene este sello, esta página, no la tenés vos se la enviaste a la página para que la página la suba. La gran diferencia de DistroKid es que vos sos el dueño de tu canción y lo más importante, las regalías. Las regalías son lo que generan las reproducciones en las plataformas. Como ya todos sabemos, Spotify da dinero, iTunes da dinero, Deezer da dinero, etc. Pero ¿qué pasa? Acá es donde viene lo más importante. Hay muchas de estas páginas de distribución independiente que te dicen, vení conmigo, no te cobro nada, te voy a subir todas las canciones a todos lados, pero ojo, me quedo con un 30% de tus ingresos. Y vos, está bien, es gratis, soy un artista independiente, no sé qué tanto puedo llegar a generar. Es complicado, es bastante complicado porque es muy importante tener decidido. A ver, vos estás permitiendo que alguien se quede con el 30% de lo que vos llegues a generar, pero te lo hace gratis. Si no te interesa tanto la plata, puedes llegar a optar algo por eso, pero realmente uno nunca sabe como artista cuando de un día para el otro, como pasó con C90, tu tema puede llegar a tener millones. Y es muy complicado y es muy importante decidir bien al momento de elegir una página con la cual distribuir. Lo bueno y lo hermoso de DistroKid, que yo tuve un millón de problemas con otras páginas, pero lo bueno y lo hermoso de DistroKid es que te da el 100% de lo que generes. Vos en DistroKid pagás un plan anual y una vez que pagaste ese plan anual podés distribuir todas las canciones que quieras durante ese año y te vas a quedar el 100% de lo que generes. Épico. Les voy a proceder a mostrar. Acá, por ejemplo, desde la página de DistroKid podemos ver lo que te trae, lo que te ofrece. Acá, por ejemplo, dice que vamos a hacer que tu música esté adentro en Spotify, Apple Music, TikTok, Pandora, Amazon, Instagram, YouTube, Tidal, iHeartRadio, Deezer y un montón más de otras
tiendas y servicios de streaming. Y lo más importante, que lo dice acá, apenas entras en la página, quédate el 100% de tus ingresos y te pagamos mensualmente. Después te dice, tu música va a estar en las plataformas, en las tiendas, 10 o 20% más rápido que cualquier otro distribuidor. Porque ¿qué pasa? Vos al momento de subir tu canción, vos llenás todos los datos de tu canción y una vez que la subiste, alguien que trabaja para esa página tiene que escuchar y decir, bueno, esta tapa, a ver, ¿tiene algo raro? No. Perfecto, esto es esto, y alguien lo tiene que analizar y escuchar y darse cuenta si la distribución y los datos están bien rellenados. Y una vez que alguien lo aprobó, ahí se envía a Spotify y ahí después aparece en Spotify. Pero este proceso donde alguien lo aprueba, realmente a veces en algunas páginas que te lo ofrecen gratis, pero se quedan con el 30% de tus ingresos, tardan muchísimo. Yo he probado un montón de estas páginas y han tardado hasta meses en aprobarme una canción. En cambio en DistroKid, literalmente en menos de un día te llegan a aprobar las canciones. Yo, por ejemplo, para la distribución de un beat 12 Bizarrap Sessions lo subí un lunes y el martes ya estaba aprobado, y en Instagram Music y en un montón más, y ya para el miércoles estaba en iTunes, Spotify, Deezer, iTunes, TikTok, estaba en todos lados. Literalmente DistroKid en eso es una joya, es súper rápido y es súper fácil además. También DistroKid te ofrece dividir las ganancias automáticamente de las regalías que juntes, de los ingresos que generen tus canciones. Por ejemplo, es un FT entre vos y tu primo y decimos, bueno, las ganancias las vamos a dividir un 50-50. Si vos sos usuario de DistroKid y tu primo también, puedes seleccionar para que tanto por ciento de las ganancias de tu tema vayan para tu primo. Ahora voy a proceder a mostrarles cómo es DistroKid por adentro, pero es súper fácil. DistroKid tiene ciertos tipos de planes. Hay exactamente 3 planes que los podemos ver en pantalla. El plan Musician, que sale $20 al año, que realmente vale la pena, es una inversión totalmente recomendada. Si vos te interesa ser artista y soñás con serlo y realmente querés meterle a la música, yo te súper recomiendo el plan Musician porque es excelente. Acá te aparece que te ofrece el plan Musician. Puedes subir canciones ilimitadas, puedes subir letras ilimitadas, puedes conseguir la verificación en Spotify para poder después luego editar tu perfil, ponerle una foto que vos quieras o poner una descripción. Podés recibir las ganancias de equipos, que esto es lo de dividir las regalías que ya les dije antes, y podés distribuir a un solo artista. Ok, si vos sos una persona, nada más podés subírselo a esa persona. Después tenés el Musician Plus, que sale $35 al año y podés distribuirle a 2 artistas o a 2 bandas, por ejemplo. Este te trae ya un par de otras cosas un poco más mejores. Yo, por ejemplo, tengo este plan. Además de poder subir canciones ilimitadas, conseguir la verificación en Instagram y subir las letras ilimitadas, como el plan Musician, te da la opción de sincronizar las letras con Instagram para que, por ejemplo, cuando subís una historia en Instagram, la letra de tu canción esté a tiempo, esté sincronizada. También puedes ver por día las ventas y las escuchas de tu canción, que esto está buenísimo porque realmente, si querés realmente saber cuánta gente escuchó tu tema, vas y te fijas. Puedes personalizar el nombre del sello con el que se distribuye, puedes ajustar cuándo sale, puedes generar un link de pre-order, que esto es, por ejemplo, tu tema sale el viernes y es lunes, vos podés, con un link que te hace DistroKid automáticamente, la gente puede entrar a ese link y puede hacer un pre-save de la canción, y cuando sale la canción automáticamente se los va a guardar ese tema en su playlist. Esto es épico y ayuda un montón a que más gente lo escuche, a que más gente se acuerde cuando sale el tema, y también puedes ajustar el precio de cuánto está la canción en iTunes, porque acuérdense que en iTunes las canciones se pagan. Y después está el plan Label, que es para allá, si sos un sello discográfico independiente y te gustaría subirle las canciones a tus artistas, con este plan Label es literalmente para eso. Realmente depende de lo que vos quieras. El plan Label de $79 puedes subirle a 5 artistas. Y bueno, acá está todo explícitamente escrito. Y gracias a DistroKid, que está patrocinando este video, les conseguí a todos ustedes un 7% de descuento en cualquiera de los planes que compren. Así que si van y se registran con el link que está en la descripción, en la primera línea, y con ese mismo link van a tener un 7% de descuento en cualquier compra de cualquier plan que hagan. Bien, por ejemplo, imagínate que ya compraste el plan Musician con el link que está en la descripción. Apenas entres con tu cuenta ya con el plan, te va a aparecer un dashboard así. En este caso aparecen las canciones que yo tengo subidas, los porcentajes de las canciones. Ponele que hiciste un tema y lo querés subir ya a Spotify. Fácil. Te vas acá donde dice Upload, que acá es para empezar a subir las canciones.
Y acá hay un montón de cosas que hay que rellenar que parece que es re largo, pero realmente es muy fácil, es muy fácil. Empezando por la sección de servicios, te aparece a todos los lugares donde se va a subir, que son Spotify, Apple Music, iTunes, TikTok, Google Play, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal, Napster, iHeartRadio, Claro, Savan, Angami, KakaBox, NetEasy, TouchTunes, MediaNet y un montón de otros más. Te lo dice así, literal. Plus many smaller outlets. Bien, después tenés que poner cuántas canciones son, que por ejemplo puedes ajustar hasta más de 35 canciones. Por ejemplo, es un álbum o es un EP. Ponele que tenés 10 canciones, elegís 10 canciones. Ponele, en este caso vamos a distribuir una sola canción y elegimos una sola canción. Perfecto. Si fue subido anteriormente, esto es muy importante porque si ya está subido a Spotify, DistroKid tiene que chequear esto y para que no se suba 2 veces el mismo tema. Y en este caso vamos a poner que no está subido. Bien, acá viene lo muy importante, el nombre de artista o la banda. Acá, por ejemplo, si vos nunca subiste un tema a Spotify, por lo tanto vos no tenés un perfil de artista en Spotify. Entonces acá tenés que poner el nombre tuyo de artista, que imagínate que es MC Pedro. Y acá DistroKid te va a aparecer, bueno, mira, ya hay 2 artistas que se llaman MC Pedro. Y te dice, ¿sos este MC Pedro? Le tocas clic y se te abre el perfil de MC Pedro, grande MC Pedro. En este caso yo no soy este MC Pedro, tampoco soy este MC Pedro. Acá DistroKid te da para elegir los perfiles de MC Pedro, porque si por ejemplo ya lo subiste con otro distribuidor, y además te da la posibilidad de elegir otro perfil de Spotify que no aparezca en esta lista, o esta es mi primer canción subida como MC Pedro. Si vos le tocas esta última de This will be my first MC Pedro release in Spotify, esto va a hacer que DistroKid te cree un perfil de Spotify nuevo como artista. Y acá es lo mismo con iTunes, te aparecen los perfiles de MC Pedro, si tu perfil de MC Pedro no aparece en estos 3, o si nunca subiste nada a iTunes como MC Pedro. Ponele que yo soy nuevo, soy un artista nuevo y MC Pedro quiere su perfil en Apple Music, le tocamos y acá te aparece si está disponible este nombre, carga y te dice, a ver, ¿está disponible? Sí, ¿está disponible? No. Como ya vieron, marca que está perfecto. Así que nada, acá elegimos cuándo va a salir. Ponele que yo quiero que salga el 31 de septiembre. Podemos elegir la hora. Esto es hermoso. Muy importante que ajustás a qué horario, a qué zona. Si es la zona de Nueva York, si es la zona por defecto. Acá puedes ajustar un preorden, que es para que la gente antes de que salga la pueda preordenar, que es lo que ya les comenté antes. Y acá puedes ajustar desde qué fecha se puede preordenar, porque capaz que sale dentro de mucho y vos no querés que ya lo puedan empezar a preordenar. Esto depende de lo que vos quieras. Acá elegís el nombre del sello con el cual se va a subir. En este caso yo le voy a poner Sute Music, que es como mi sello. Acá hay que poner la imagen de la canción, que acá te lo especifica bien DistroKid, que tiene que ser 3000 por 3000. Es una dimensión bastante grande, pero bueno, la pueden hacer con Photoshop, con cualquier programa de imagen. Y esto es muy importante acá, DistroKid te lo especifica, que no agrandes una imagen chica a 3000 por 3000 porque va a hacer que se vea en mala calidad y desenfocada. Y acá te aparece, que esto es muy importante, que yo ya lo aprendí porque tuve un millón de problemas con esto. Dice, las tiendas van a rechazar artworks, que son la tapa de la canción, que contengan links de páginas, URL, nombres de Twitter o imágenes pixeleadas, dadas vuelta o con poca calidad. Además va a rechazar las canciones que tengan precios o logos de las plataformas. No pongas el logo de iTunes o de Spotify en tu imagen. Y además te aclara que no reutilices el mismo artwork para varios temas, porque eso las páginas, o sea Spotify, iTunes, etcétera, lo van a rechazar. Y acá también te aparece que todo lo que aparezca en el artwork tiene que ser tuyo, que las páginas, las tiendas van a rechazar el artwork que contenga imágenes que se pueden encontrar online. Así que esto es muy importante, téngalo muy en claro para evitar que subas el tema y que dentro de 2 días o un día te llegue un mail de DistroKid que dice, che, escuchá, la imagen que estás usando tiene el logo de Spotify, sacalo. Así que eso es muy importante, yo tuve varios problemas con eso, pero por suerte ya medio que me lo aprendí de memoria. Acá hay que elegir el nombre del tema, el género, ponele que en mi caso es un jazz y el segundo género de la canción es un rock. Acá hay que poner el nombre de la canción, por ejemplo se va a llamar Dinero. Y en este caso voy a estar yo solo en la canción. Acá DistroKid también te dice que no pongas mayúsculas raras, tampoco pongas días o fechas. Y acá también te aparece cómo hacer para lo de Future Artist, que esto es para, por ejemplo, un FT, un featuring. Y hay que poner el nombre y FT y entre paréntesis, por ejemplo, ponerle que es FT feat. Y ahí te aparece los ejemplos de cómo pueden ser. Feat mi primo.
Acá te aparecen los ejemplos que pueden llegar a ver y que las tiendas van a rechazar si el título no contiene esta sintaxis, que es por ejemplo si no contiene ninguno de estos ejemplos. Perfecto, ahora que puse FT mi primo, acá muy importante hay que seleccionar el archivo de la canción, que puede ser en WAV, en WAM, en M4A, en FLAC, en MP3, siempre les recomiendo un WAV, que es el que más calidad tiene. Hay que seleccionar si la canción la escribiste vos o es un cover. Si es un cover, te aparece que bueno, está bien que hagas covers, pero por ejemplo, si vos hiciste un cover, hay que poner el nombre original de la canción. Si por ejemplo hiciste un cover de una canción vieja, tenés que pagar para poder subir ese cover legalmente, porque un cover subido a YouTube se puede, pero un cover subido a Spotify es otra cosa. Pero esto, si sos artista y quieres sacar un cover, lee bien esto que está todo especificado acá. Bueno, acá igualmente DistroKid te lo aclara y te lo deja todo explícitamente escrito para que digas, bueno, a ver, están bien las canciones de covers, pero tienes que respetar ciertas cosas, pero acá está todo bien escrito y bien explicado. Por ejemplo, en mi caso esto no es un cover, yo realmente escribí esta canción. Perfecto, acá hay que poner los nombres de verdad, ¿ok? No el nombre de artista, el nombre de quien escribió la canción, que estos son los créditos de Spotify, por ejemplo, que si alguien se fija los créditos y quiere saber quién realmente escribió la letra, hay que poner el nombre oficial del artista, no el nombre artístico. Entonces ponerle que mi nombre es Pedro Juan. Yo hice la música y la letra, perfecto. ¿Es una letra explícita? Explícita es que alguna mala palabra, ponele en mi caso que no. Esto es una versión de radio. Esto es, por ejemplo, capaz que ustedes ya lo saben, que hay artistas que, por ejemplo, tienen una canción que es explícita, que dice malas palabras, y después hacen una radio edition, que es la versión del tema original, pero versión explícita, y donde dice una mala palabra lo cortan. Esto para la radio, porque en la radio no se pueden poner canciones con malas palabras, pero bueno, acá en mi caso ponerle que no. Acá hay que seleccionar si es instrumental la canción o si no. Instrumental es, por ejemplo, solamente el beat, si querés subir un beat a Spotify, porque bueno, es lo que querés. Acá tenés que poner mi canción es un instrumental y no contiene letra. En mi caso es un tema, así que contiene letra. También acá ajustás el preview clip, que es que se escucha como vista previa de la canción, que lo puedes ajustar vos desde acá, en qué minuto y en qué segundo, o que las páginas lo decidan. Esto realmente depende de lo que vos quieras. Y acá el precio de cuánto está en iTunes, Google Play y en Amazon. Y acá al final te aparece extras, pero extras increíbles, te lo aclara literalmente acá DistroKid. Puedes subirlo a Instagram y a Facebook, que esto es las historias de Instagram, la música, que esto es gratis. Acá puedes activar el YouTube Money, que es el famoso Content ID. Por ejemplo, si yo uso un tema con copyright, todas las ganancias que genere mi video van a ir directamente al artista, que esto sale 4,95. Esto es opcional, realmente es si vos lo querés. Esto realmente serviría para que, por ejemplo, si vos sos un artista muy grande y querés que la reacción a tu canción que suba Coscu, toda la plata que genere ese video te la lleves vos, tendrías que pagar estos 4,95 por año. Acá también puedes activar una opción de que es, por ejemplo, si DistroKid saca o sale una nueva plataforma, si vos pagás estos 7,95 anuales, lo que va a hacer DistroKid es, si sale una nueva plataforma, DistroKid lo va a volver a subir a esta nueva plataforma. Acá también puedes activar para que esté en Shazam, que es esa aplicación que tocas y te dice el nombre de la canción. Y acá puedes activar el Live a Legacy, que esto es para que vos pagas estos los $29 una vez y nunca más vas a tener que volver a pagar DistroKid. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si vos sacas este tema como Pedro MC y el año que viene se te venció la tarjeta y te olvidaste de renovar el plan de DistroKid, DistroKid te va a avisar, obviamente, pero ponele que te olvidaste porque nunca chequeas el mail, tu canción se va a eliminar de todas las plataformas. Por eso es muy importante que vos vayas pagando anualmente el plan de DistroKid. Pero si vos, por ejemplo, te querés olvidar de DistroKid y realmente no querés estar al tanto cada año, que realmente no es nada, pero bueno, puede llegar a pasar, puedes activar esta opción que acá te aparece que DistroKid nunca va a eliminar tu canción. Aunque tu cuenta y la tarjeta de crédito estén rechazadas, DistroKid nunca la va a eliminar. Que obviamente vos podés decidir si la querés eliminar o no en un futuro. Acá literalmente te aparece que va a proteger tu canción, la van a dejar de por vida por las generaciones y las futuras generaciones. Así que nada, ponele que ya ahí estás. Acá puedes seleccionar para que se suba a YouTube Music, y acá tenés que aceptar que vos grabaste la canción, que yo soy el artista, ok, que no estás usando el nombre de otro artista como tu canción o algo similar así. Y bueno, los términos y condiciones, una vez que lo tocas Done, ya está, literalmente fue eso, así de fácil, y tu canción se va a subir a Spotify, iTunes y un millón más de plataformas, así de fácil. Creo que lo expliqué bastante bien, me estoy dejando la voz porque es fácil, pero es largo. Pero realmente la primera vez capaz que parece que es demasiado, pero ya cuando lo haces 2 veces es muy fácil. Obviamente podés desde DistroKid hacer un montón de cosas, como por ejemplo podés hacer un video meme de tu canción. También podés, por ejemplo, verificar tu coso de artista, tu perfil de artista de Spotify, que acá está todo detallado. También el perfil de Apple Music. También podés elegir, por ejemplo, si vos pagaste este Content ID y no querés que le salte el video, el copyright a Coscu, podés acá poner el video de Coscu para que no le salte el copyright
Así que nada, literalmente fue eso. Acuérdense, en la descripción les dejo un link para que se puedan registrar con DistroKid con un 7% de descuento. Muchas gracias a DistroKid por patrocinar este video. Cualquier duda que tengan con DistroKid o con cualquier cosa de distribución, me la pueden dejar en los comentarios. Voy a estar intentando responder todo. Así que nada, por acá va a estar terminando este video y esta serie que tanto éxito me trajo. Ahora sí, dicho todo, explicado todo, vamos a estar dando por finalizada esta serie. Si les gustaría que haga alguna otra serie de este estilo, me lo pueden decir ahí en los comentarios. Oh, ¡ay, mi voz! Acuérdense, 7% de descuento en la descripción con DistroKid. Síganme en Instagram, síganme en Spotify, síganme en todos lados. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios. Gracias DistroKid por patrocinar este video. Y gracias a todos ustedes por haber visto esta serie completa de videos, que la verdad creo que quedaron bastante bien. Así que nada, ahora sí, dicho todo esto, nos vimos en Dark.